Pregunta de selectividad de junio 2008. Se considera la función real f de x igual a x al cuadrado menos 4, una función cuadrática, una parábola. Obtener, explicando el proceso de cálculo, apartado A, la gráfica de la curva igual a f de x. Bueno, es una parábola, el ejercicio es muy fácil. Apartado B, los valores de x para los que está definida la función real g de x, logaritmo neperiano de f de x. Apartado C, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función g de x, razonando si tiene o no máximo absoluto. Apartado A, la gráfica de la función f de x. Es una parábola, no hace falta ni derivar. Me dicen que explique el proceso de cálculo. Bien, pues vamos a derivar para hallar el mínimo relativo, porque la parábola va a ser cóncava hacia arriba. La derivada de 2x. Entonces, la primera derivada es nula cuando la x es 0. Como la segunda derivada de x es 2, tenemos lo siguiente: la primera derivada en el 0 es 0 y la segunda derivada en el 0 es 2, que es mayor que 0. Deducimos entonces por el criterio de segunda derivada que en x igual a 0 hay un mínimo relativo. Y ese mínimo vale, pues la imagen de 0 en la parábola es menos 4. A la hora de hacer la gráfica viene también bien hallar los puntos de corte con el eje de abscisas, igual a 0 la función, y veo que es más y menos 2. Por tanto, 2, 0 y menos 2, 0 son los dos únicos puntos de corte con el eje de abscisas. Unido a que la segunda derivada siempre es positiva y por tanto siempre es cóncava hacia arriba, puedo hacer la gráfica de la parábola. Menos 2 y 2 los coloco en el eje de abscisas. El menos 4 también al eje de ordenadas. Este punto es el más importante de la parábola, es donde tiene el mínimo relativo y absoluto, por cierto. Pasa por aquí y por aquí. La parábola es así, cóncava hacia arriba siempre. La función es par, es simétrica respecto del eje de ordenadas. Esta es la gráfica de f de x. Vamos a contestar al apartado B. Los valores de x para los que está definida la función real g de x igual al logaritmo neperiano de f de x, donde f de x es x al cuadrado menos 4. Tengo entonces una nueva función, es el logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 4. Me pide en definitiva el dominio de esta función cuando hay imagen. Hay imagen si el argumento es positivo, ¿verdad? En esta gráfica ya estamos viendo que el argumento del logaritmo es negativo para números entre menos 2 y 2 y es 0 en el menos 2 y en el 2. Así que el dominio de esta función son los números que van desde menos infinito hasta menos 2, unión de 2 en adelante, ya que no existe logaritmo neperiano de números negativos ni del 0. Apartado C. Nos piden que estudiemos la monotonía de la función g de x, es decir, logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 4, razonando si tiene o no máximo absoluto. Absoluto, dice. Bien, pues vamos a derivar la función g. Ya sabéis que la función derivada me va a dar toda esa información. La derivada del logaritmo neperiano de algo es 1 partido de ese algo por la derivada del argumento, que es 2x. Esta es la primera derivada. Voy a ver cuándo es igual a 0, cuándo es mayor que 0, cuándo es menor que 0 para estudiar la monotonía. ¿Cuándo es 0? Cuando el numerador es 0 y el numerador es 0 cuando la x es 0. Pero atentos, el dominio de la función son todos los números que son menores que menos 2 o mayores de 2. El 0 no pertenece al dominio, el 0 no tiene imagen, no existe el logaritmo neperiano de menos 4, ¿verdad? Que tendría que ser la imagen del 0 por g. ¿Qué ocurre aquí? ¿Es que hemos derivado mal? No, la derivada está bien. La función derivada es esta en los puntos donde es derivable, pero en el 0 no es derivable, ni siquiera tiene imagen. ¿Cómo va a ser derivable? Así que resulta que no hay ningún punto donde la primera derivada es nula. Lo que voy a hacer ahora es estudiar la monotonía. Piensa que de menos 2 a 2 no hay imagen y la función en este tramo puede ser creciente o decreciente y entre 2 y más infinito tener una monotonía distinta.
tenemos que estudiar la monotonía en esta semirrecta y luego en esta semirrecta elegimos un número cualquiera de este intervalo, por ejemplo el menos 3, y vamos a ver qué vale la derivada en menos 3. Veo que el numerador es negativo y el denominador es positivo. Menor que 0, aquí está decreciendo. Cogemos el 3, la derivada en el 3 es positivo entre positivo, mayor que 0, aquí está creciendo. Aclaremos los intervalos de monotonía. F es decreciente si x pertenece al intervalo abierto menos infinito menos 2 abierto, en menos 2 no hay imagen. F es creciente si x está en el intervalo abierto 2 más infinito. Me piden también que estudie si hay máximo absoluto. Necesito hacer algo más. Necesito saber si esta función tiene asíntotas horizontales, verticales. Un poquito más y podría hacer la gráfica y contestar esta pregunta mucho mejor. La función es esta. Asíntotas horizontales lo vemos enseguida. Ya sabéis, la recta horizontal igual a b es asíntota horizontal si el límite cuando x tiende a más infinito de la función tiende a b. Luego también hay que hacer lo mismo para x tendiendo a menos infinito. El logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 4 es una función que cuando x es muy grande me va a dar un número muy grande, más infinito. Por cierto, cuando x tiende a menos infinito, la función es par, pues también va a dar más infinito. No hay asíntota horizontal. Voy a ver ahora las asíntotas verticales, rectas de la forma x igual a a. El único punto donde puede tener asíntotas verticales es en el 2 y en el menos 2. Si yo me acerco a 2, evidentemente por la derecha, porque por la izquierda no hay imágenes, ¿las imágenes a qué tienden? Observa que me queda el logaritmo neperiano de 0, positivo, y esto tiende a menos infinito. Luego sí que hay una asíntota vertical en x igual a 2, tiende a menos infinito. Cuando yo me acerco a menos 2 por la izquierda, claro, para que tenga imagen, me va a pasar exactamente lo mismo. Así que tiene una asíntota vertical en x igual a menos 2. Bien, para terminar la cuestión de las asíntotas voy a ver si hay asíntota oblicua. Horizontal no tenía, pero a lo mejor oblicua sí. Son de la forma igual a mx más n y lo que tengo que hacer es hallar el límite cuando x tiende a más infinito, después también de menos infinito, de la función partido de x. Es infinito partido de infinito, pero el numerador es de orden inferior al del denominador. También puedo aplicar L'Hopital y verlo. El denominador tiene derivada 1 y el numerador 2x partido de x al cuadrado menos 4. Al hacer tender x a más infinito esto da 0. Por tanto, no existe asíntota oblicua. Recuerda que este límite tendría que dar un número finito distinto de 0. Puedo hacer la gráfica de la función. Es cierto que no me la piden, pero para contestar bien a la pregunta de si tiene máximo absoluto, pues es mejor hacer la gráfica. Incluso voy a contestar si tiene mínimo absoluto. Solamente hay imágenes para menores de menos 2 y para mayores de 2. Y acabo de ver que aquí hay asíntotas verticales. Si la función es decreciente y no tiene asíntotas horizontales ni oblicuas, no tiene más remedio que hacer la curva esto. Observa que cuando me acercaba a menos 2 por la izquierda tendría menos infinito. Luego, de 2 en adelante es creciente, tiene que ser así la curva. Observa que cuando me acercaba a 2 por la derecha también tendría menos infinito, luego está bien. Por cierto, estos puntos de corte con el eje de abscisas se podrían calcular, es igualar a 0 la función, lo voy a hacer para conocer mejor la gráfica. Cuando esto es igual a 0, cuando e elevado a 0 es igual a x al cuadrado menos 4. Elevado a 0 es 1, es decir, x al cuadrado igual a 5, x igual a más menos raíz cuadrada de 5. Este punto es raíz cuadrada de 5 y este de aquí menos raíz cuadrada de 5. Teniendo la gráfica ya podemos contestar tranquilamente sin temor a equivocarnos si tiene o no máximo absoluto. Veo que la función crece indefinidamente, no hay asíntota horizontal
Estos límites ya me estaban diciendo que no había máximo absoluto. Quizá no hubiera hecho falta hallar estas asíntotas verticales, pero para hacer la gráfica sí. Con esta información ya veo que no puede tener máximo absoluto. Ahora, al haber hecho las asíntotas verticales, también veo que no tiene mínimo absoluto tampoco. Respondemos, por tanto, no hay máximo absoluto, porque la imagen puede ser tan grande como uno quiera. La gráfica me lo demuestra. Vamos a ver en derive un momento la gráfica de esta función. Aquí tenemos la función logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 4. La gráfica, observa, solamente tiene imágenes para números menores que menos 2 y mayores que 2. No se ve muy bien la asíntota vertical, habría que cambiar la escala y claramente vemos que no tiene máximo absoluto, ¿no? Crece, crece, crece. Veamos en internet cómo sería la gráfica. Escribimos la función. Y aquí está. Las asíntotas verticales en el menos 2 y en el 2. Parece que tenga asíntota horizontal. Si cambiamos la escala, pues vemos que es cierto que va creciendo muy poco a poco, porque la imagen de 500 es pues 12 o por ahí, 12,4 estáis viendo, pero no deja de crecer sin asíntota horizontal. Así que no hay un máximo absoluto. Es cuestión de hacer la escala más pequeña, más pequeña, más pequeña, y veis que siempre va creciendo. Aquí estoy en el 100.000 y la imagen es 24 o 23, ¿no? Crece muy poco a poco, como veis. Pero cuando x es muy grande, el logaritmo neperiano de ese número es muy grande. No tan grande como veis, pero también es grande y por tanto, cuando x tiende a más infinito, esta función tiende a más infinito. Bien, el ejercicio está terminado.